Buenas noches. Este es un video que va dirigido a los estudiantes de El Colegio de los Naranjos ID, en el cual vamos a abordar el tema de la colonia de España en América. Es claro que también hubo otras colonias en las cuales estuvo pues inmersos otros imperios, otros países como fue Portugal, Inglaterra y Francia. Pero en este video solo nos vamos a centrar en España. Es por eso que vamos a analizar sus instituciones políticas, económicas, comerciales y toda la distribución social y política que hubo en este lugar del mundo. Y es que fue un periodo histórico, la colonia, que se dio entre el siglo XVI y siglo XIX de nuestra era, en donde pues un sistema primitivo, feudal, si se puede llegar a comparar con otro sistema económico. ¿Por qué? Porque pues los españoles, eh, viendo por ejemplo la escasez que empezó a darse producto del trabajo forzoso que tenían que hacer los indígenas cuando empezaron en la colonia, pues los nombraron súbditos, siervos, en donde pues ellos tenían que trabajar por un salario, y, pero eso era pues un engaño, ¿no? Entonces esta colonia tuvo muchas implicaciones, muchos aspectos. Y para comenzar vamos a entonces a analizar todo lo que fueron las instituciones políticas de los españoles en América del Sur. En los virreinatos, en donde pues España era la que controlaba a través de diferentes estamentos. Tal vez el estamento más importante después del rey, el rey era el supremo, el que tenía la última palabra, pero tenía una asesoría muy cercana de un consejo que se llamaba el Consejo de Indias. Esta institución era la que asesoraba al rey en cuestiones políticas, comerciales, económicas, sociales, culturales, de cómo se trataba a las personas en América, ¿no? De cómo, por ejemplo, los criollos tenían relaciones sociales con los mestizos, con los esclavos provenientes del África, y así toda una serie de cosas que pues este Consejo de Indias le iba aconsejando a su rey, ¿sí? Al rey de España. Y otra institución que pues, me parece relevante que toquemos en este video es la institución de la Real Audiencia. La Real Audiencia era un ente que tenía un carácter jurídico, ¿sí? A través de los oidores en los diferentes virreinatos. Y acá en la Nueva Granada pues se conformaba por una serie de oidores. Esos oidores, que no es que pues fuera que oyeran todo lo que decían en las calles o demás, ¿no? Ellos se encargaban de oír precisamente las quejas de todas las personas que vivían en esta colonia. Entonces la colonia pues tenía este estamento para que dictara las leyes, eh, situara por ejemplo los crímenes de las personas, eh, y era un ente eminentemente jurídico, ¿sí? Eh, esta Real Audiencia, por ejemplo acá en la Nueva Granada, que así era como se llamaba Colombia antes, en la época de la colonia, eh, muy pocas veces tuvo que administrar como tal eh, nuestro país, la Nueva Granada. Más bien se encargó de pacificarlo en algunas ocasiones, cuando habían brotes de violencia, rebeldía, cuando los indígenas se rebelaban contra el estamento de los comenderos, etcétera, etcétera. Y bueno, eh, eh, obviamente también estuvo la figura del virrey. La figura del virrey era como la mano derecha, central del rey de España, que jamás vino a América. El rey de los españoles jamás, ninguno de los reyes que estuvieron en el poder mientras fue la colonia, vinieron a América, ¿sí? Entonces el virrey era como su enviado especial y era el que se encargaba como de esos asuntos administrativos y de rendirle cuentas al rey también. Eran figuras que eran las que dominaban realmente la política social en esa época acá. Eh, y crearon instituciones que pues a ellos les ayudaba a controlar en ese momento el virreinato, ¿no? El virreinato porque en esa época los países
como los conocemos hoy no existían, ¿sí? Eran virreinatos. Entonces, pues ellos crearon una serie de figuras que les ayudaron a manejar la sociedad. Tal vez la más importante por la cantidad en un momento dado que había de indígenas fue la de la encomienda. La encomienda era una figura en donde se buscaba que una persona, comendero, eh, un comendero que se encargara de los indígenas, les diera protección, instrucción, evangelización, pero a cambio le daba la potestad de que pusiera a los indígenas a trabajar en las tierras. Eso sí, tenía que cuidarlos porque respondía por sus vidas. ¿Y eso por qué? Porque pues los españoles y la corona española se dio cuenta en un punto dado que fueron demasiados los indígenas que murieron, ¿sí? Muchísimos, producto de las enfermedades, del trabajo forzado, de la alimentación, ¿sí? Y entonces a la corona española no le convenía que siguieran muriendo los indígenas de esa manera tan brutal, tan tremenda. Entonces lo que hicieron fue encargarle a un encomendero, pues obviamente no fue solo uno, fueron muchos, fueron los que tenían tierra, los latifundistas, los dueños de la tierra, ¿sí? Y que se encargaran de cuidar a sus indígenas, pero que los trataran con cuidadito porque ellos no eran esclavos. La figura del indígena no era la de un esclavo. La figura de un indígena era la de un súbdito de la corona española, ¿sí? Y obviamente los indígenas que tenían que trabajar por su comida y tenían que pagársela al encomendero, pero pues esa era una figura de servidumbre, ¿no? Muy parecida a lo que se podría hacer en una comparación con lo que vimos en la edad feudal, entre el señor feudal y el vasallo. Eh, otra figura importante dentro de este momento histórico fue la figura de la mita. La mita, de la palabra quechua, o sea, de palabra eh, de, de el dialecto inca, ¿sí? Eh, y toda la cultura peruana, y significaba turnos. Entonces, lo que significaba la mitad era que usted tenía que trabajar por turnos, ya fuera un esclavo afrodescendiente o un indígena, ¿sí? Eh, eh, y tuviera que trabajar por turnos. Lastimosamente, pues muchas de esas mitas eh, lo que tenían por dentro era un sistema de esclavitud productivo bestial, porque pues funcionaba casi que las 24 horas del día, entonces se tenían que turnar hasta que quedaran prácticamente extenuados los trabajadores, que no tenían ninguna garantías. Muchas de esas mitas que sobre todo eran de minerales para sacar oro, eh, esmeraldas y otros recursos minerales, las trabajaban pues los esclavos. Desafortunadamente nuestros ascendientes africanos venidos de una forma bestial por los portugueses y por los españoles, que los comerciaban como si fueran cosas que usted puede comprar o vender, ¿sí? Entonces, pues ellos eran los que hacían el trabajo porque su fuerza física y su resistencia les ayudaba a ese proceso. Mientras que los indígenas si no aguantaban ese proceso laboral y muchos caían muertos. Entonces la mitad, sobre todo en un punto dado de la historia, se centró en, en la sobreexplotación laboral de las personas. Bien, estas figuras fueron llevando a que la colonia avanzara, ¿cierto? Pero pues obviamente existía todavía todo ese descontento social, producto del malestar, de los impuestos que cobraban los españoles. Era así que, por ejemplo, una persona, un mestizo o un criollo que desearan sacar mercancía de Colombia, solo lo podían hacer hacia España, porque existía un monopolio únicamente entre el centro, que era España, Madrid, y la periferia, que éramos las colonias de acá de América, ¿sí? De América del Sur, de América Central. Entonces, pues eso fue generando un descontento. Y también, pues, creo el descontento, pues, la forma infrahumana en que trataban a la gente, ¿sí? Era violento su trato hacia ellos, y pues la gente empezó a rebelarse. Rebeliones que pues al final acabarían
con la colonia cuando fue el proceso de independencia, tema que ya se verá después o más adelante. Entonces es increíble entrar a analizar todos estos aspectos que pues uno dice están muy alejados de la actualidad, pero que no. Ustedes ven, por ejemplo, hoy en día el campesino sigue siendo un siervo y mal pagado y que pues tiene que subsistir por una comida, ¿sí? Si no, pues muchos yo creo que ni lo harían porque es un trabajo que requiere mucho esfuerzo para nuestros campesinos y una gran cantidad de sacrificios. Es así como pues parte de ese sistema colonial, si lo ponemos en contexto actual, ha sobrevivido, ¿sí? Eh, Sobre todo en la parte del campo, en la parte rural, ¿sí? Eh, Toda la parte multiétnica, que ya sería otro aspecto a tocar, es por ejemplo el sincretismo que se da racial en nuestro país. En la Nueva Granada, por ejemplo, llegan pues los esclavos de África, ya están los indígenas, ya están los españoles, y esas uniones que hubo pues, reproductivas entre ellos generan otro tipo de descendientes. Entonces, pues entre los indígenas y los blancos, los mestizos, entre los españoles y las personas provenientes del África, pues el mulato, entre indígena y afroascendiente, pues un sambo. Y así sucesivamente se fueron dando muchas razas y una multietnia bastante diversa, que pues en sí hoy en día pues se agradece porque pues da una riqueza multiétnica y cultural muy grande a Colombia. Eh, y pues de ahí precisamente es donde proviene toda nuestra variedad social. Eh, los criollos, los blancos, los que pues se estuvieron entre ellos, su prole, su descendencia, muchas de las que actualmente todavía sigue dominando el país, ¿sí? Eh, por más que se da un proceso de independencia, pues ellos siguen allí en el poder y, y se creen aún eurocéntricos, eurooccidentales. Son cosas que habría que analizar y que habría que hilar delgadito para entrar a ver qué es lo que sucede y qué quedó de esa colonia en la actualidad nacional. Es muy importante entonces, niños, que pues entremos a hacer un recorderis de esos temas que ya hemos analizado, por ejemplo, eh, el descubrimiento de América, bueno, que fue, entre comillas, un descubrimiento porque ya habían a conocer seres humanos que habían llegado por el estrecho de Bering, o por las islas de Polinesia, y pues el tema, por ejemplo, también de la conquista, de los conquistadores, que cómo fueron buscando tierras para asentarse y de generar en todo lo que fue después la colonia. O sea, son temas que ya hemos visto en clase y que obviamente pues vienen a articularse con este de la colonia. Es necesario que profundicemos en cada factor porque solo de esta manera podemos llegar eh, a profundizar, ¿no? No nos podemos quedar pues solamente con, con este video o con los talleres que se les ha enviado. Igual es importante que si tienen inquietudes, comentarios, preguntas, las hagan acá directamente adjunto a este video para que yo las pueda responder o directamente a mi correo y así podamos tener una mayor claridad o una mayor acercamiento o acervos intelectual de todo lo que fue la colonia, ¿no? Eh, Espero que entonces, niños, les haya gustado este video. Y como les dije, cualquier duda que tengan con respecto a este tema que es tan relevante, pues me lo hagan saber y así poderles responder eh, en su momento. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado, que tengan una feliz noche. Hasta luego.